Muy bien. Muy bien. Bendiga, hermanos, buenas noches. Una vez más estamos aquí en este día de martes, reuniéndonos para este culto de varones. Estamos hoy concluyendo esta serie que estuvimos estudiando por varias semanas correspondiente a los jueces. Hoy vamos a ver los que popularmente se creen que fueron los últimos jueces o el último juez que fue Samuel y Elí y Samuel, ¿no? El sacerdote Elí y el profeta Samuel se cree que fueron los últimos jueces, que ya no vienen incluidos en el libro de jueces, vienen ya en el libro de Primera de Samuel. Pero bueno, pues estamos ya listos para compartir. Hoy estamos aquí en casa, hicimos, ahora le dicen híbrido entre presencial y entre presencial y en línea, ¿no? Entonces así es con este nuevo orden mundial, ya así le vamos a hacer. Pero bueno, hoy va a compartir la palabra nuestro hermano Gabriel. Así que, pues hermano Gaby, le dejo la cámara, le dejo el micrófono, todo suyo. Usted dice si empezamos con una oración. Bueno, comenzamos con una oración. Sí, sí. Le damos gracias, Padre Celestial Jehová, por permitirnos estar presentes en este hogar, Señor, y vía remota, en híbrido, como dice nuestro hermano, Padre, con todos los demás conectados. Te pedimos, Padre, que nos dé la sabiduría y el discernimiento para poder entender y comprender las palabras, y para que sigamos, Señor, comprendiendo y aprendiendo de estas lecciones de vida que tú dejaste, Padre Celestial, presentes en nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el amado nombre de tu amado Hijo, Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos a comenzar con lo que se presume, como dijo nuestro hermano, que el profeta Elí y el profeta Samuel fueron los últimos jueces de Israel. Se presume porque no sabemos exactamente si es la realidad o por ahí quedó alguno excluido o alguno no fue incluido, pero bueno, eso queda en la mano y la voz de Dios y ya no de nosotros. Bueno, se dice que Elí y Samuel son los últimos jueces de Israel. El papá del profeta Samuel fue Elcana y su mamá Ana. Elcana tuvo 2 esposas. Penina tuvo hijos y se burlaba de Ana porque no podía tenerlos. Nos dice en el primer libro de Samuel, desde el capítulo 1, que dice el nacimiento de Samuel, nos dice que Ana fue al tabernáculo a adorar a Jehová y a rogarle, a suplicarle, a gemirle, que si le daba la dicha de tener un hijo, lo entregaría para que sirviera todos los días de su vida a Jehová. Dios le concedió varios hijos, pero al primero le llamó Samuel. Nos dice que después tuvo más hijos, pero cuando ya llegó el momento de destetar a Samuel, lo llevó al tabernáculo al sumo sacerdote que era Elí en ese momento y lo presentó para que sirviera, como ella se había comprometido en su corazón a Dios y a rogarle por tener la dicha de tener hijos. Entonces, de ese momento lo llevó y nos comenta que Elí tenía 2 hijos, Ofni y Fines, los cuales eran muy impíos, egoístas y codiciosos y cometían pecados horribles, aborrecían las ofrendas de Jehová. De aquí nos está mostrando nuevamente lo que ya todos hemos visto en todo lo de jueces, que cuando no era el pueblo eran a veces los mismos jueces o los mismos hijos de los jueces que aún conociendo la adoración a Jehová eran, o como muchas veces nosotros somos muy propensos a alejarnos y caer en la adoración de falsos ídolos y cometer el pecado de adorarlos o de permitir que a veces en nuestra misma casa se adore. Esto como es que a veces, por ejemplo, en la casa, pues el esposo y la esposa se convierten o nacen en la cuna de que somos adoradores del Dios Altísimo, de Jehová y de su Hijo Jesucristo. Y a veces le permitimos a uno de nuestros hijos que tenga una imagen guadalupana en la casa o lo contrario de lo que nosotros enseñamos. Entonces, cuando nosotros permitimos eso, estamos permitiendo que se haga una abominación dentro de la misma casa, que era lo que más o menos pasaba con Elí, dejando que adoraron a otros dioses o hicieran pecado a sus hijos dentro de la misma adoración en la casa.
era una abominación. Pero desgraciadamente eso pasa a veces en las casas y es muy difícil a veces tomar determinaciones. Sacarlos, arrojarlos del hogar o permitir tenerlos ahí es algo muy difícil de hacer. Y por lo que vemos también le pasó a los mismos sacerdotes de la casa de Dios Altísimo, que permitieron que sus hijos, aún sabiendo que el pueblo se quejaba, ellos sabían lo que hacían ellos, pero lo permitían y los tenían ahí porque eran sus hijos y era muy duro para ellos arrojarlos de la casa de Dios o sacarlos de su vida. Porque al sacarlos sabían que el pueblo los iba a aborrecer y los iba a desterrar totalmente. Todo dependía de en qué momento estaba viviendo y qué estaba efectuando en esos lugares. Porque a pesar de que todos eran unas tribus, no estaban tan unidas, los unía Jehová Dios, la ley, pero eran muy distantes de las tribus. Hasta cuando había problemas tenían que juntarse y ponerse de acuerdo para poder solucionar problemas dentro de las mismas tribus de Israel. Bueno, aquí nos dice que sus hijos, Ofni y Finés, nos dice que ellos dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de adoración de Dios. La congregación les decía al sumo sacerdote el proceder de sus hijos, y ellos hacían pecar al pueblo de Jehová. Entonces sí era muy difícil que aunque el sacerdote sabía lo que los hijos hacían, pues él se hacía de oídos omisos o no quería comprender o no quería tomar la decisión de sacar a sus hijos del templo de Dios, aunque conocía el proceder de Jehová Dios y lo que pasaba cuando no se cumplía, pero o sea, a veces pueden malos sentimientos terrenales, carnales de nosotros, de las obligaciones ante Dios, que al momento de tomarlas es muy difícil y es lo que cuesta hacerlo. Sí. Leemos, voy Sí. a leer la referencia bíblica para que, Adelante, hermano. para que tengamos la... Sí, aquí me hice un resumen, pero ustedes me lo pueden enriquecer. Sí, bueno, sí, para todos. Dice porque técnicamente esto que está diciendo el hermano Gaby, pues es casi la esencia de estos dos personajes. Sí. Porque desde su posición sacerdotal de Elí, hablando de Elí, él pasó por alto los pecados de sus hijos. Sí. Entonces, en 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, voy a leerlo del 12 en adelante, para que entendamos lo que está comentando el hermano. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos, y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Dice el 17, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer, en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Dice más adelante, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Dice, pero Elí era muy viejo, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre,
porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y después dice, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Qué tremendo, ¿no? Que su papá mismo les decía a sus hijos, si alguien falla, yo puedo rogar por aquel que falla, su oración, sacrificio, holocausto a Jehová. Pero ustedes fallan delante de Jehová, ¿quién los va a defender? Tan tremendo es así que, pues, aún así no tomó determinación, ¿eh? Es difícil, ¿no? No, y algo que, Tremendo también. o sea, por ejemplo, si nosotros observamos desde la posición de Elí, porque ahora conocemos la historia, ¿no? Ah, sí. Ahora conocemos la historia y conocemos el desenlace. Pero desde un punto de vista, yo estaba analizando esto y decía yo, bueno, desde la posición de Elí, él como ministro, él como el sacerdote principal, que tal vez él involucró a sus hijos en el ministerio, pero sus hijos fallaron. Sí, sí. Sí. Bueno, pero Dios le reclamó a él, porque la responsabilidad era de él, como sacerdote principal. O sea, verdaderamente los hijos sí, ok, los hijos estaban fallando, sí, pero la responsabilidad era de él. Y a mí eso, cuando yo lo estaba leyendo, a mí me confrontaba porque lo que usted decía, hermano, o sea, hay cosas que tal vez pasas por alto, sí, y las dejas, y tal vez porque es mi hijo, es que porque es esto, sí, pero en algún momento Dios va a llamar a cuentas a los padres, a los ministros, a los pastores, a los líderes. Carga uno todo el peso en la espalda de esa familia. Al que le va a ser responsable va a ser a uno. A uno. A uno, porque Sí, uno es el sacerdote de la así casa. así es. Ahora, eso sí, tenemos que entenderlo a la luz de la palabra, porque muchas veces también lo queremos. No, es que es difícil. Sí, o sea, yo creo que Dios tendrá que tratar con él, no, pero el responsable eres tú. Sí. ¿Por qué? Porque tal vez tú tomaste la decisión, o tú tenías que haberle dicho cuando se estaba equivocando. Así es. Y eso es algo que, es tremendo, que muchas veces no se hace. No se hace. ¿No? Y acá tenemos un claro ejemplo con Elí. Sí, con Elí, ¿no? Porque Elí era el sacerdote, pero también era el que juzgaba al pueblo. Ahora, sus hijos ministrando, venía el pueblo a ofrecer sacrificios, venía el pueblo a ser ministrado, y los hijos, dice en los versículos que leí, que ellos menospreciaban las ofrendas de Jehová. Entonces, cada una de las cosas, tal vez... se comió lo mejor. Sí, la persona llevaba su ofrenda. Con todo el amor del mundo, sí, lo lleva. O el sacrificio. Sí, porque antes que le costaba. No, o sea, y estos cuates agarraban, ahora sí que le quitaban la pechuga. Sí, era la fuerza, le dejaban las fuerzas nada más. Entonces está tremendo. Está tremendo, ¿no? realmente, y como dices, como padre, y en este caso como ministro de sacerdote de Jehová, sí está tremendo, ¿no? Porque es algo muy difícil tomar decisiones como lo ponían en la casa. Si yo soy cristiano, porque así me enseñó, me convertí, yo permito que mis hijos estén adentro de esto. Aunque hay libertad, dice que para el culto técnicamente y democráticamente hablando del mundo, sí. Pero pues yo no puedo tener aquí haciendo mi oración a Jehová y allá tener un crucifijo, una guadalupana adentro. Sí. Pues digo, es lo mismo que acá. Entonces sí. Está tremendo, es que en la casa dicen, bueno, ya Dios lo alcanzará, pero no sabemos si alcanzará Dios a la persona y su misericordia nos puede rozar a nosotros también con un coscorrón. Eso es lo difícil. Y yo pienso que sí, ¿no? Sí. Acá, por ejemplo, Dani, ¿tú qué opinas, no? O usted, hermano Galicia, porque hay cosas que si nosotros permitimos que estén en nuestra casa hablando ya como padre, suceden. ¿no? O sea, incluso hay un pasaje de una persona del pueblo de Israel que cuando fueron a atacar a otro pueblo, uno robó algo, robó un ídolo y no tanto para adorarlo, sino como vio que era valioso. Ajá, de oro o plata. Lo escondieron, tal vez para venderlo, lo que fuera, ¿no? Pero dice que había anatema en el pueblo de Israel solo por haber escondido eso. Entonces, ahora imagínense ya con el consentimiento de que yo permito de que esté tal vez un ídolo en mi casa y que alguien lo esté adorando. En ese pasaje, así que le reclamaron y los mató. Ahora, aún sin el consentimiento del sumo sacerdote, ahora y con el consentimiento, ¿qué no pasará? Sí. O sea, sí es difícil.
Si lo extrapolamos, como dices, lo conocemos porque ya está escrito. Sí. Pero si lo extrapolamos estas lecciones de vida que nos dejaron acá, a esos hogares que se sufre eso, es bien difícil. Sí. Y es que también hay por ahí un dicho en el mundo que dice, cría cuervos y te sacarán los ojos. ¿Pues es real? Sí. Y eso es lo que pasó, porque los dejó hacer siempre toda la vida lo que dice. Sí. No, dice en la Biblia después que no los estorbaba. No, exacto. No les es estorbaba. lo que le reclama Dios. Jehová Dios dice, a él. Nunca les estorbaste, dice. Sí. Entonces ellos hacían, la cosa es decir, ahí, a ver, desde Nunca les chiquitos, ¿no? sorprendió, Sí. ¿no? Oye, espérate, eso no se Sí, hace, sí. no hagas esto, no hagas algo. Sí. Aguas, luego hablamos. Pásale, mi hermano. Buenas noches. ¿Qué pasó? Buenas noches. Buenas noches. Sí, entonces Adelante, adelante. yo creo que es también inclusive una situación en la cual nosotros como padres tenemos que ver de no dejar a que los hijos hagan lo que se les dé la gana. Sí. Siempre tenemos que estar Sí. apretando. Perdón, las consecuencias de muchas de las veces permitir eso es que ellos crecen y a la larga pues ya no te van a respetar ni te van a hacer caso. Exactamente. Y en este caso, por ejemplo, nosotros conocimos el cristianismo por mi hijo el chico. Él se acercó a una iglesia y nosotros conocimos el cristianismo. Yo entré jugando, sin querer entender, seguía haciendo lo mismo dentro de la iglesia. Cuando pasa lo que tuvo que pasar en esa iglesia, que obvio ahora que conozco, no iba a ser próspera, Sí, sí, sí. mi hijo se resiente. Y se resiente porque él ya tenía un liderazgo, fue líder de jóvenes. Y se resiente y se agarra y se apapacha y regresan atrás. Pero yo, ¿cómo le reclamo si yo ignoraba a todos? Yo ni siquiera conocía a Jesús cuando yo llegué a esa iglesia, porque yo no quise, ¿no? Ahora él vive con nosotros, es el hijo el más chico. soltero. El más chico. Sí. Ok, pero él ya está en el mundial. Y él ya no quiere nada con Jesús. Entonces, ahora, por los errores cometidos ya dentro del cristianismo, cuando empiezo a conocer a Jesús y empiezo a caminar sin respeto, sin obediencia, me hago cómplice de muchas cosas. Y ahora que yo trato de agarrarme de la mano del Señor y caminar correctamente, tengo ese problema en casa. Pasa. Lo que usted hablaba. La situación con mi hijo Aarón, que no quiere saber nada de Cristo. Ya ahora, con el testimonio que Dios ha dado en nuestras vidas, de mi esposa, de mía, que estábamos a punto de muerte y Dios nos rescató, como que ha empezado. Y yo, pues, se los he entregado a Dios, ¿no? Que él haga la obra, ¿no? Y sé que Él la va a hacer. Pero lo que decía el hermano es correcto. Nosotros somos los causantes Es una realidad. y los participantes porque nos hacemos cómplices de los hijos, ¿no? Les apapachamos sus errores muchas de las veces. Por ejemplo, mis dos hijos, el mayor y el otro, pues toman, ¿no? No toman en la casa porque ya no se lo permito, pero pues toman. Bueno, ya sería otro Elino. Exactamente, eso estaba. Bueno, pero ¿se emborrachan en la calle? Pues sí. Ah, bueno, entonces ya hay Sí. problemas. Eso es lo que... Porque una cosa es tomar, a lo mejor, no sé, dice que puede hacer igual de daño a una cerveza que una coca, porque igual lo va a matar, le va a condenar. Sí. Le va a dar diabetes, le va a dar cirrosis si abusa, igual del agua. Así es. Pero si hace emborracha se Por eso cae. no tomamos coca. Sí. Entonces, Sí. yo me refiero, el abuso, Así es. pero ya extrapolando al otro lado, pues Así sí tienes tú un problema. No, Yo sí. con todo respeto, No. Y soy quien. es que ahora yo ya lo visualizo. Antes no lo visualizaba, Sí. no me importaba, ¿no? O sea, al contrario, que mis hijos fueran como yo, que era él. Sí, Sí, la sí, verdad. sí, Pero sí. ahora en este tiempo que estás caminando con Cristo, yo ya no puedo apapachar a mis hijos. No, ya no. Yo ya no puedo. Porque ya sabe usted la verdad. Porque ya sé la verdad. Sí. Entonces, oye, bueno, no quieres tomar, bueno, yo estoy orando al Señor para que te saque de ese vicio como me sacó a mí, pero aquí no me tomas, aquí no me vienes con estas cosas. Sí. Y tienes que empezar a poner tu autoridad. Con mi hijo Sí. chico le digo, bueno, tú conoces de Cristo antes que yo y tú tuviste mayor responsabilidades. Por ti llegamos, por ti empezamos, todos hemos cometido errores. Sí. Dios ya nos perdonó, ni yo te juzgo ni tú me juzgas, pero te voy a decir una cosa. A mí me estás metiendo en un problema en este tiempo, porque la palabra habla de que nosotros somos la cabeza del hogar. Sí, es.
y yo ya no puedo ser cómplice, no decirte nada que te vas a Sí, estarlo apapachando. ¿no? Entonces, él tomó una decisión, dice, pues me voy de adelante, adelante. Y hubo conflicto con la esposa porque se va el hijo. Le digo, no, es que mira, ya no podemos apapachar esta situación. Sí, ¿no? Entonces, él se fue, sintió el rigor de pagar tu renta, de Pues pagar no, tus mismo. gastos, y vengo para atrás, Sí. vengo para atrás. Y De la ahora, vida real. sí, La vida real y es ahora difícil. Dios, gracias a Dios, Él está haciendo la obra en Sí, que lo sí, va sí. acercando, en que lo va. Yo sé que en el tiempo perfecto lo va a hacer, pero yo me vi identificado en esa. Porque tomó historia. una decisión difícil de tomar. ¿Por qué? Porque está la mamá, que antes que nada, pues, cargó al hijo, lo tuvo, le dolió y lo vio cuando nosotros trabajábamos. Entonces sí es muy difícil tomar una decisión y en contra a veces del amor filial. Es bien difícil, Sí. pero son cosas reales que hay que hacerse a veces para poder pues cumplirlas ya no Sí, porque ya no mire por el vecino ni el que dirá, a mí no me interesa eso. Sí, Aunque sí. muchas veces es un ejemplo, bueno o malo, para los vecinos, porque ellos se fijan en todo. Claro. Si es bueno o es malo, lo multiplican por 1000, lo que usted quiera. Sí. Más bien es uno con Dios. Así es. La gente puede decir lo que quiera. Sí, Al final la gente no va a juzgar, me va a juzgar Dios. Sí. Y son decisiones difíciles de tomar y que pues, nos conllevan esto, ¿no? Sí. Que aquí, como vamos a ver más adelante, pues está difícil. Ahora, Está bien tremendo. sí, o sea, acá, digamos, hablando del tema de la disciplina, ¿no? Porque, por ejemplo, ustedes ya tienen hijos grandes, yo tengo hijos adolescentes. Sí. Apenas vas. Y dirían, ¿no? Hijos chicos, problemas chicos, hijos grandes, problemas grandes. Y bueno, ya conociendo la palabra y enseñándola o predicándola y teniendo esta participación de opiniones de personas que ya han pasado por ahí, y si aún así consecuentamos los errores de los hijos, entonces el que está mal es uno. O sea, yo así lo puedo ver, ¿no? Sí, así. ¿Por qué? Porque, o sea, tienes que decirle, ¿sabes qué? Estás mal y como dijo usted, ¿no? Acá no se va a hacer. Sí. O sea, tal vez quieres vivir así, ya eres adulto, eres mayor de edad, hazlo en otro lado, pero aquí no. Sí. ¿No? Ahora, algo tremendo es que los hijos de Elí, ellos estaban haciendo cosas desagradables ante los ojos de Dios, pero también eran ministros. Ese es el O sea, otro punto. esto es algo tremendo porque tal vez desde un punto de vista personal, yo puedo decir, bueno, tal vez mi hijo se anda portando mal, anda de rebelde, no quiere ir a la iglesia o anda tomando X cosa, pero no es ministro. A que digamos que hace lo mismo y está ministrando en el altar. No. O sea, No, ahí sí está. O sea, eso, No, y los hijos de Elí estaban en esa posición. Eso sí Estaban está en difícil. esa posición. Ahora, aquí cabe la iglesia donde usted comentó que su hijo se desilusionó, pues tuvo un golpazo emocional porque él había puesto la mirada en la persona, Sí. en las personas. Eso es muy no, frecuente. Sí, ¿no? Entonces, sí. aquí también es un nuevo recordatorio para todos nosotros de que tenemos que poner la mirada en Cristo. Exactamente. Porque si nosotros ponemos la mirada en el hermano Jonathan, en el hermano Toño, en el hermano Edwin, No. pues les vamos a fallar. Al ser carne todos fallamos. Todos fallamos. No somos perfectos nadie después de Cristo. Sí, o sea, entonces acá Mentiríamos, ¿no? Sí, Que se llame apóstol, como se quiera decir. Sí, de verdad. Sí, No. Aquí los títulos sobran. Somos Sí, hombres sí, mundanos y carnales e Sí, imperfectos. sí. Si no nos amarramos el dedo. Sí, pero es la realidad. Sí. Sí. Pero la cuestión está que, ahora, si ya identificaste a alguien que está fallando y está sirviendo, o sea, lo menos que podemos hacer es decirle que se está equivocando. Sí, claro. O sea, eso es lo menos. Porque si no, después, el Señor nos va a hablar así como le habló aquí. Tú no le estorbaste. Tú tenías que haberle dicho. Sí. O sea, yo siempre me pongo a analizar eso y digo, o sea, Se te va a hacer contado como pecado también. o sea, esto no es un juego. Sí, es muy difícil, sobre todo en el papel de padre, cuando uno, con los niños pequeños, se pone dos nalgadas y los sienten unos cuerazos. Aunque Dios dice el DIR que es violencia intrafamiliar, pero
Es como el bullying, ¿no? Antes se corregía de un trompo y Sí, ahí quedaba. sí, Ahora no, con el psicólogo y que todo es otra cosa, hay que respetar las cosas. Pero como padre, van creciendo los hijos, sí va costando trabajo. hombre. Hay que meterle mucho cariño, mucho amor y también ser pacientes y hacer oración y aparte hasta Machacándole. Sí, no hay de otra. No hay de otra. Ya cuando uno cumplió como padre, que creció, el muchacho hizo profesional, como haya sido que llegue hasta el full, está en la casa, me voy, pues no queda más que dar la bendición, que Dios te bendiga, Dios. Qué difícil situación, pero lo tiene uno que hacer Sí, ya, ¿no? bendecirlo, no maldecirlo, Sí, bendecirlo, exactamente. para que la bendición alcance donde quiera que se encuentre, porque Dios es misericordioso, pero también uno tiene que hacer su parte para que Dios alcance esa misericordia, porque si no lo hacemos, nos hacemos como dice Jonah, nos hacemos cómplices y cargamos la piedra a los dos. Sí, no. Es Y dificilísimo. fíjese, hermano, rapidito un comentario. Parte dentro de la parte de mi trabajo que practicaba anteriormente, que eran más asuntos penales, Sí. te veías, te dabas cuenta de esas experiencias cuando llegabas a la CINEFO, ¿sí? Cuando la persona va a identificar un cuerpo. Sí. Y la señora le gritaba a Dios y lloraba y desesperaba por ver a su hijo Que no fuera él. estresado o mal, ¿no? Pero muchas Es personas, difícil. el hijo tiene 16, 17 años y llega a su casa con 10, 20 mil pesos. Un trabajo decente no te los da. Sí, no. Entonces, tú tienes la obligación como padre de decirles, a ver, ¿de dónde viene ese dinero? Ese dinero te lo robaste. Gáneme late, a lo mejor le quedaste una vez. Puede ser una vez, pero no queda 8 días de cada mes. Pero ¿sabe qué pasa? Que muchas de las veces apapachamos a los hijos. ¿Por qué? Porque hay carencias de que el padre no te da los gastos necesarios, de que no tienes entradas necesarias y dices, bueno, pues ni modo, aquí está la lana. Pero el problema es de aquí soy. pero a los reciben el dinero, el pago lo está apapachan, difícil. lo guardan, pero a los 3, 4 meses allá los van a identificar. Y ahí estás llorando y gritando, y ¿qué puedes lograr con eso? Si tú fuiste el culpable por haber aceptado ese dinero que sabías que era maravilla. Y esa es la consecuencia de apapachar algo, un pecado o algo, porque el final va a ser eso. Qué tremendo. Y es oye, el papá o tremendo. la mamá ver ahí, ni con 100,000, 200,000 que queda ahorrado. No, Eso quita dolor el corazón. Por lo regular, lo del es agua al agua. horrible, es Sí. horrible, es horrible. ¿Algún comentario, mi Dani? Pues está como esa publicación, ¿no? Que ya tiene tiempo en el Face que dice, no llores cuando te matan a tu hijo sicario, ni digas que un ángel se va al cielo, ni que alguien te cuida desde allá, ¿no? Porque pues realmente tú apapachaste eso, pero en la lectura base hay un punto importante, que aunque Ofni y Finés estaban como sacerdotes, hay un punto que dice, ellos no tenían conocimiento de Jehová. Y más allá de que Elí era el papá, hay algo que Dios le está demandando a Elí, y era que él sí tenía el conocimiento de Jehová, él sí tenía cómo dirigirse ante Dios y no lo inculcó ni lo enseñó a sus hijos. No tanto, sino que él tenía el conocimiento y tenía la responsabilidad de hablarles. Ahora, yo no soy padre, ¿no? Yo escucho de trabajo, ¿no? Y muchos dicen, no, pues es que sean grandes y que hagan lo que ellos quieran. Eso es en el sentido familiar, pero ahora, si lo aplicamos a nuestra vida también como cristianos, y digo, no como ministros o pastores, sino con la responsabilidad que Dios nos ha dado de ser embajadores de Cristo en esta tierra, no será lo mismo que muchas veces hacemos igual que Elí. Estamos viendo pecar y acaso tú estorbaste, le hablaste de la palabra, tú teniendo el conocimiento de Jehová, el conocimiento del Señor, el conocimiento de la salvación, has predicado. Es lo mismo. No quiere decir que porque no sea tu hijo, porque no sea tu familiar. Dios nos dice en su palabra, si tú ves a tu prójimo pecar y no le instas a que se aparte de él, su sangre será sobre tu cabeza. Mas si tú le hablares, tú serás libre de esa sangre por cuanto tú ya le hablaste, mas él siguió en su proceder. Ahora, es lo mismo. Elí tenía el conocimiento, sus hijos no. Y más allá, les vuelvo a repetir, del contexto familiar, veámoslo también en el amor por las almas. Es lo mismo. Es lo mismo. Por eso Dios nos insta en todo momento
a predicar. Dice, tú predica, habla a tiempo y fuera de tiempo, a los que están en el camino, fórzalos a entrar. Obviamente no vamos a estar como ladillas, ¿no? Ahí de estar encima, pero sí cuando tú los veas estar haciendo lo malo, en cuanto tengas la oportunidad de decirle, ¿sabes qué? Cristo te ama, aléjate del pecado porque te vas a ir al infierno. No quiere eso porque quizás se vayan a ofender o porque vengan al Señor espantados, pero pues más vale que vayan al Señor arrepentidos y espantados de que hay un infierno, a estarles diciendo que la vida es color de rosa y que el Señor nos va a bendecir y que nos va a prosperar y dar casas con alberca. Eso no es evangelio. El evangelio es arrepentimiento, perdón de pecados y decirle a la gente que si no se arrepiente se va a ir a un infierno y que el infierno es real. Eso es el evangelio. Y eso es lo que predicaba el Señor, que se arrepintieran. Es lo que predicaban los profetas, es lo que predicaban los discípulos, es lo que predicaba Juan el Bautista. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ese es nuestro deber, porque nosotros, gracias a la misericordia de Dios, tenemos conocimiento de su palabra y de todas las cosas, como dice el hermano, todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es mi comentario. Sí, así es, y muchas veces es lo que es más difícil, ¿no? De hacer para las personas. Me incluyo, ¿no? Es probable que hay veces que en lugar de estorbarle a alguien, pues ya ni le decimos nada con tal de que no se enoje. Y yo creo que Elí tuvo mucho de eso. Porque ya dice la palabra que él ya estaba perdiendo la vista, que ya estaba grande, estaba ya cansado. Ya estaba cansado. Entonces yo creo que él decía, bueno, ¿quién lo va a hacer, no? ¿Quién va a hacer el trabajo? Pero bueno. Prosiga, hermano. Sí, sí está. Y efectivamente, como se leía en los pasajes de la Biblia, decía que Samuel crecía y ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Samuel creció y tenía gracia delante de Dios y de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre, cuando estaban en Egipto, en la casa del faraón, y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y trajese efod delante de mí, y di a la casa de tu padre y todas las ofrendas de los hijos de Israel? ¿Por qué siguen hollando mis sacrificios y mis presentes que yo mandé a ofrecer en mi tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí. Ahí está lo que se comentaba. Y dice, engordándolos de lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo, Israel. Es exactamente lo que leíste, Jonah, que cuando llevaban las grosuras a quemar en el holocausto a Jehová, llegaban precisamente los que trabajaban para los ministros y sacaban la mejor carne para él. La pedían porque no querían comerse lo quemado. Sí. Ellos querían nuevecitos, frondoso y sabroso. Querían la picaña, querían el filete. Y con sangre. Y todo se lo molestaba así. No querían, si ya quemó, aunque tenían la obligación de hacerlo, lo que quedaba de la grosura, pues consumirlo porque así era parte del pacto que habían hecho. No con el pueblo, sino con Dios. Pero realmente eso estaba pasando y es lo que le reclama, pues sí, le reclama a Jehová Dios a Elí. Y los dejó engordar y hacer lo que quisieran. Voy a leer en el capítulo 3. Sí. Aquí viene cuando Jehová llama a Samuel y le dice, el versículo 10, dice, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí, que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Dice, y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío Samuel. Y él respondió, heme aquí.
Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Ahora, algo que, imagínense la responsabilidad de que, bueno, que acá ya había un hombre, un varón de Dios que ya había hablado sobre Elí, ya le había dicho esa palabra de que iba a castigar a sus hijos. Ya lo conocía el de antemano. Elí ya sabía. Y con esta palabra que vino de Jehová a Samuel, el Señor se la confirma a Elí. Ahora imagínense el punto de que pues, el joven Samuel tenía que decirle a Elí pues todo lo que Dios le había dicho. Y acá viene lo que hemos comentado otras veces, de que todos los profetas de la palabra, ninguno trae lo que decía Dani, casas con alberca y... No. No, todos los profetas traen juicio. Sí. Todos los profetas en la palabra hablaron juicio. Y aquí Samuel profetizando de parte de Dios a Elí y diciéndole todo lo que le iba a pasar, confirmando lo que él ya sabía. Lo que él ya sabía, ¿no? O sea, yo creo así. No sé, ¿verdad?, qué edad haya tenido Samuel ahí, tal vez tenía unos 20 años, pero pues era una decisión difícil decirle a Elí lo que le iba a pasar. Y que ya sabía. Sí, confirmándole. Ahora, yo aquí cuando yo estaba leyendo esto, yo me ponía en la posición del predicador en la actualidad. El predicador en la actualidad estudia su sermón, pero hay cosas que omite porque la iglesia no se vaya a enojar. Y esto es una gran verdad. Esto es una gran verdad. O sea, hay cosas que, o el hermano cuando habla, por lo regular, el que va a hablar algo, el que va a compartir algo, omite algo porque mejor esto no lo digo, está muy fuerte. No, o sea, cuando viene una palabra de Dios, tiene que ser expuesta. ¿Por qué? Porque es Dios el que está confirmando. ¿Cómo sabes si la palabra que viene a alguien de los que están sentados en la iglesia, Dios les está confirmando algo que ellos ya sabían? Y lo levanta de que no lo cometa. No, o sea, puede ser que sea para arrepentimiento. No, Dios ya me lo está confirmando mejor a partir del cambio. Por eso, siempre, yo me acuerdo algo que a mí me decía mucho el hermano David, cuando termine usted de predicar, llámelos al altar. ¿Por qué? Porque la palabra que fue expuesta hace que la persona reflexione. Y cuando lo invitas a pasar al altar, la persona va y entrega o pacta con Dios o hace el compromiso con Dios de que empieza de nuevo. Descarga y comienza a cargar la carga. O sea, eso es algo que se hace, bueno, últimamente casi no se hace por lo de la pandemia y todo eso, pero es algo que siempre se hacía. ¿Por qué? Por eso. Porque la gente ya escuchó y cuando tú dices, hermano, pase al altar, pídele al Señor. O siempre es bueno después de cada sermón hablar, motivar a las personas a que hagan un compromiso con Dios por lo que escucharon. Por eso tiene que ser la palabra expuesta tal cual como Dios se le está hablando al predicador. Pero imagínate que si el predicador le dice, pues esta palabra viene acá, ¿y qué tal si va de invitado por ofrenda y dice, no, si ahorita los hago enojar, a lo mejor le cae a alguno, 2 o 3, de 100 personas le caen a 3 y a lo mejor los demás dicen, no, pues este nos vino a regañar, Sí. ya no va a obtener económicamente lo que a lo mejor iba a recibir. Sí, a lo mejor nomás los 5 que les cayó el 20 van y ofrendan para él una ofrenda de amor y los demás no. Entonces probablemente muchos cuiden el lenguaje, endulcen el oído por cuestiones económicas, que no debe de ser porque se están haciendo juicio a sí mismos de lo que ya conocen, volvemos a lo mismo. Pero es una realidad. Y es que imagínense, ¿no? Sí. O sea, que alguien, hablando de un profeta actual, ¿no? De los que se autoproclaman. Ya no hay profetas. Bueno, que los que se autoproclaman profetas, ¿no?
Di un nombre. Vamos a poner uno que de seguro todos hemos visto, algún ejemplo en algún lado, ¿no? Alguien que viene y habla palabra de bendición, palabra de prosperidad, palabra de motivación, pues la gente sale con el pecho erguido y con la frente en alto. ¿Por qué? Porque pues sintieron bonito. Sí. Pero por eso dice la palabra que es mejor estar en una casa donde hay un velorio que en una casa donde hay una fiesta. ¿Por qué? Porque cuando estás en un velorio estás reflexionando sobre lo que es la vida, sobre lo que está pasando. Como ahorita, por ejemplo, Sí, como ahorita que estamos platicando y a lo mejor en una semana hay alguien enfermo, digo, no sabemos. Sí, Entonces sí, eso sí. te hace reflexionar y eso es verdad. Así es. Entonces, acá lo que es real es una persona de este tipo, si llega y lo que usted dijo, y habla a rajatabla la palabra de Dios, o sea, ¿a cuál le van a dar la fanfarria? O sea, al que habló bonito, al que... Sí. Pero, ¿cuál es el que en verdad está Tristemente hablando? así es. Sí, o sea, ¿cuál es el que está hablando palabras del Señor? Pues el otro. Y ahora, desgraciadamente, hermanos, había una foto que incluso la han compartido, creo que la compartió Edwin, alguien la compartió, y sacaban en forma de caricatura, decían el culto de oración, y nada más uno, así orando en una banca, ¿no? Y el culto de alabanza, ¿no? Hablando así de cómo se manejan las emociones, Sí. y toda la iglesia llena haciendo un concierto. Pero, o sea, cuando te pones a analizar, en realidad, donde es muy probable que seas confrontado? En la oración. Vas a ser confrontado cuando estés de rodillas o cuando estés en una predicación. Pero la gente va a lo que les gusta. Yo me acuerdo, había gente que luego decían, es que yo voy a la iglesia por las alabanzas, termina la alabanza y me salgo. Y así había muchos. Pues iban por las alabanzas. Cuando uno ya con el conocimiento te das cuenta que lo más importante de la liturgia es la predicación. Porque la alabanza es de nosotros hacia el Señor, pero la predicación es la palabra de Dios hacia nosotros, que es a lo que tenemos que ir, a escuchar la voz de Dios a través del que Sí, predica, esa es la realidad, ¿no? ¿no? O sea, sea buena o sea a rajatabla. ¿Sí o no? En Apocalipsis, ¿cuál fue la única iglesia que no falló cuando le dan el mensaje a las 7 iglesias? Vamos a decir, a ver si fuera. Échala, No sé. estamos en Samuel. Bueno, había una iglesia que no había fallado. Todas las demás tenían detalles, ¿no? Y hoy en día todas las iglesias reciben bendición como si fueran más santos que la iglesia de Éfeso. Todas van a tener bendición. Cualquiera que se pare en el frente, cualquiera te dice que Dios te va a bendecir. Ahora vamos a analizarnos a la luz de la palabra. De todos los que estamos aquí, levanten la mano quien en este día no haya mentido. Mentido. Mentiras. Por ahí vi que Edwin levantó la mano. No es cierto, Edwin. Bueno, a la luz de la palabra, ¿qué somos? Pecadores. Sí. Mentirosos, somos mentirosos. Levanten la mano quien no haya dicho una grosería o pensado una grosería. ¿Qué somos? Groseros. Maledicientes. Sí, Groseros. sí, es cierto, es cierto. Es cierto. Otra. ¿Quién no ha mirado a una mujer para codiciarla? ¿Qué somos? Adúlteros. Es cierto. Y eso, solamente 3 mandamientos. No hemos terminado los 10. Somos mentirosos, maledicientes, adúlteros. Ahora yo les pregunto, ¿realmente creen en serio que Dios habla a través de estas personas diciendo que va a haber bendición? ¿Realmente lo creemos? Es en serio la pregunta, ¿eh? ¿Realmente lo creemos? Solamente fueron 3 acciones, no vimos los 10 mandamientos, solo 3 acciones: mentirosos, adúlteros. Solamente con 3. Si vamos a los 10, creo que ninguno de los mandamientos cumplimos, ¿eh? Y la pregunta es, ¿realmente a través de todos los mensajes proféticos que han recibido, creen que es Dios quien habla? En cuanto a la bendición y que Dios te va a prosperar, obviamente Dios te va a prosperar, pero ¿qué te dice la Biblia? El hombre que confiesa su pecado y se aparta de él, será prosperado. El que sigue de gañote, así venga
el que se diga pastor, apóstol, lo que sea. Cuidado, por eso la palabra de Dios decía, sojuzgad las profecías y ved si son de Dios. ¿Y cuál es la palabra profética más segura? La Biblia. La Biblia. ¿Y qué dice la Biblia? Si no te arrepientes, si no te apartas de tu pecado, ¿cómo vas a ser prosperado? No, sí es claro, es claro. Y es que fíjate que hay Es una... fuerte, sé valiente. Sí, o sea, y hay una tendencia ahora sí que una ola de gente que está buscando ser apapachada. Ahí están los coachings, ¿No? los que están allí en Estados Unidos que son pastores, se vuelven coaching como, Sí, como sí. vi que se volvió, ahora da cursos de coacheo de tu vida y de todo. Sí. Es apapacho. Así es. Entonces, si a este coacheo, a este tipo de motivación, Maldonado. lo disfrazas de la palabra, va a haber gente, eso jala masas. Eso, ajá, y las iglesias son Sí. mega iglesias. La cuestión Ahora, es, sí, o sea, la cuestión es esa. hay que tener cuidado con eso del coacheo, que hoy en día está muy de moda dentro de las Exactamente. iglesias, porque esto es satanismo disfrazado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te enseña, por ejemplo? Vamos a poner un nombre. Y la Biblia dice, quien está pecando, señálalo. O sea, no en el sentido de que lo acuses de pecado, porque 3 dedos te apuntan a ti, pero si hay alguien que está transgiversando el evangelio, señálalo y hazle frente con la palabra. Joel Osteen, ¿qué te enseña? Tú eres. Sí, pura psicología, puro coaching. Tú eres prosperado, tú vales mucho, tú eres un vencedor, tú eres un ganador. Bla, 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 bla. Ahora, si vamos a la palabra, ¿quién dijo? Yo subiré a lo alto de los cielos y en medio de las estrellas y del trono de fuego pondré mi trono. Yo subiré y seré semejante al Altísimo. Yo esto y aquello. ¿Quién dijo eso? Luzbel. El Dios Luzbel. Exacto. Ahora, si nos damos cuenta, todo ese coacheo, ¿qué es lo que está exaltando? El humanismo, el ego, y por el ego fue que Satanás fue humillado y echado del cielo. Entonces, todos los preceptos, quizás estas personas no sepan que lo que están enseñando es satanismo, pero dentro de la iglesia satánica, y no porque yo sea satanista, sino porque he estado estudiando un poco acerca de eso por algunos compañeros que están metidos en esas cuestiones, te enseñan que no es necesario que tú vayas y les digas, el diablo se va a aparecer. No. Esos cuates empiezan a trabajarte dosificando cierto tipo de información por pocas, hasta que tú ya creas una conciencia y dices, no manches, esto es la realidad. Si nosotros nos acordamos cuando éramos más chavos, ¿cómo eran las caricaturas? Sutilmente nos enseñaban la violencia, porque en nuestros tiempos fue más violenta las caricaturas que ahorita que enseñan el homosexualismo a estas generaciones. En nuestros tiempos las caricaturas eran más violentas. Tony Jerry. La violencia estaba bien, el maltrato estaba bien, y eran muy sutiles al irlas metiendo en la mente de los niños. Así hacen estos cuates, y por eso cuando disfrazan todos estos preceptos o estos puntos con algunos puntos bíblicos, la gente se queda, no manches, es un gran predicador. Pero no dirían eso si verdaderamente estas personas leyeran la Biblia. Por eso dice el Señor, mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque no van a la Biblia. Incluso cuando Pablo predicaba a los hermanos de Berea, ¿qué decían? No, pues no nos importa que sea el mismísimo apóstol Pablo, vamos a escudriñar si lo que nos está diciendo es cierto. ¿Por qué? Porque en las escrituras hay vida eterna, en las escrituras hay consejo, en las escrituras hay todo aquello que nos sirve en esta vida para poder honrar y glorificar a Dios. Y si no, va a pasar lo que dice también la palabra, seremos llevados por todo viento de doctrina. Y no vamos a tener pretexto de decir, Señor, es que nadie me enseñó tu palabra, porque el Señor en aquel día dice, ¿quién eres tú, hombre, quien quieres? Romanos capítulo 1 lo dice. Entonces, si sabemos que somos inexcusables, ¿qué creen que el Señor te diría cuando tú le digas, es que nadie me enseñó tu palabra? Tenías la Biblia, ¿por qué no la abriste? Sí, así es. Ahora sí que no va a haber pretexto para nadie. Aunque se disculpe, es que no sabía leer, pues, el teléfono ya está hablada. En audio. En audio. Sí. Y es una gran verdad la manipulación de masas que hay sobre, ahora sí, con la tecnología, con lo que decía de este cuate Austin, pues es un manejo de emociones de gente que quizás no lee la Biblia o nada más lee
como en la iglesia católica, que nomás te preparan una enseñanza enfocada a lo que van a hacer el sermón, pero nada más lo que les conviene, no lo que contiene. Sí, Eso es sí, una sí. realidad. Pues sí, hay que tener cuidado en todo eso, pero pues, la manipulación está gruesa, precisamente por eso en este tipo de iglesias no dicen ya, en lo antiguo, cuando comenzaron así a decir el nombre de Jehová o Jesucristo, ahorita lo omiten, dicen el Señor te va a prosperar, pero puede ser el Señor Luzbel, no te lo están diciendo. Pero te van creando, como dice aquí el hermano, te van creando lo que es psicológicamente una ventana que te la repiten hasta que tú la creas, lo vas creyendo como una realidad y lo aceptas como una realidad, como el homosexualismo que está muy manejado, Cartoon Network y todo. Sí. Ahorita que ya viene hasta Superman con su novio para los cómics de los chamacos, que ya sacaban las noticias, van creando ventanas psicológicas de nivel social que le van manipulando por la tecnología en este momento. Así como fue con Tony Jerry, con todo, con la violencia que aceptamos, se puede ver de manera natural, sí, cierto. Sí, sí, Hay que sí. tener cuidado con nuestros nietos y enseñarles a que sepan el nombre de Dios, Jehová y Jesucristo, su Hijo, y no nomás el Señor es Luzbel también. Y te hace milagro, te hace rico. Ahí está un ejemplo, la Tracalosa escucha mucho los chamacos. Se llama mi compadre el diablo. Si ustedes leen, escuchen, le puesta atención, si ustedes leen escuchan ven la letra, dice, y él me dijo, ¿qué quieres que haga? Y él dice que él era muy pobre. Y él dice, ¿y ahora qué pasó? Hablando en Las Vegas, y un carrazo de dos mujeres. Ese induce poco a poquito al satanismo. Sí. Pero a veces escuchan con la banda, está muy de moda, que no es malo que escúchale a la música del pueblo para el pueblo, pero el contenido es el que daña. Así como también hay tenemos dentro también de las alabanzas, pues unas que son ambiguas. Sí. O sea, Sí, tristemente así es, ¿no? Hay que tener cuidado. Sí. Sí, está muy difícil la situación. Incluso con los milagros, ¿no? También debemos recordar, los sacerdotes de Faraón hacían milagros, también aventaron sus varas y se convirtieron en serpientes. Sí, pues eran Así es chamuqueros que, también. así es, hay que tener cuidado en estos tiempos, ¿no? Y por si no nos habíamos percatado, ¿no? Aunque no pareciera que así como padeció persecución la iglesia primitiva, pero estamos en una persecución igual, ¿eh? ¿Por qué? Porque ahorita no puedes decir nada en contra del homosexualismo, no puedes decir nada en contra del feminismo, no puedes decir nada a favor de la vida porque las proabortistas están en todo lo que dan. Y si tú mencionas algo de la palabra Cristo, iglesia, arrepentimiento, todo eso. Transexuales también está bien tronado. Sí, te crucifican en las redes, te censuran. Sí. Te bloquean en el Face. Sí, no, es Ya un voy por mi misógino. quinta cuenta. Es un misógino, fuera de la realidad. No. Es que ahora tú eres el raro, ¿no? Sí. Que va en contra de la Ahora ser hombre es ir en contra de la naturaleza. Sí. Oye, que Sí. me voltea a mirar a un hombre porque tú sí eres un pervertido. Si no ves a... Sí. Sí, tristemente. Sí, ¿Cómo te la van manejando, no? ahora hasta me dicen el rarito. Amén. Tú eres el raro. Y me llama mucho la atención en la historia de Lot, cuando sale de Sodoma y Gomorra y se lleva a su esposa y a sus hijas, y cuando la esposa voltea y se convierte en estatua de sal, porque le dijeron los ángeles, no vayan a voltear. Entonces ella, lo más seguro es que ella dejaba algo que quería, porque se volteó. Sí. Entonces ahí dejaba o un señor, o una señora, Sí. o una casa con alberca. Pero las hijas se van con él, llegan a la cueva y estaban tan empapadas en el entorno del homosexualismo y de la De lo que era perversión. Sodoma y Gomorra es una realidad. Exactamente, que ellas dijeron, pues vamos, ya no hay hombres para continuar con nuestras vidas, con nuestras generaciones, con hijos, pues vamos a llegar al Sí. jefe. Entonces, primero una pasa con el papá y al otro día pasa la otra. Tienen hijos de padres está que son registrado. los moabitas y los amonitas, que son maldición hasta ahora. Por lo mismo, pueblos, Se llevaron las mismas exactamente, perversidades. perversidades. Exactamente. Entonces, ellas mismas estaban tan contaminadas que para ellas fue lo más natural del mundo. La carga genética y la carga espiritual se la llevaron. Sí. Y lo contaminaron. Sí, es Lo una realidad. contaminaron, Pues sí. sí, es verdad. Y así estamos ahora, ¿no? En la actualidad. Ya todo está bien contaminado. Lo que decíamos la vez pasada, el entorno, ¿no? Sí. Pues ahora que pueden ir los niños vestidos de niña y las niñas vestidos de niño. Sí. Imagínate. Al menos aquí todavía no, pero en el DF ya aceptan que entran así.
como pueden ir en Canadá vestidos también ya. Sí, está duro. Ya sin sexo, ya le ponen sin sexo, porque el niño al que lo convenza. Precisamente este fue el problema de Sodoma y de Gomorra, ¿no? Porque pues digamos, ya los viejones, pues ya lo que, si les gustaba aquello, pues ya es cosa de ellos, ¿no? Pero el problema de ellos fue que dice que desde el mayor hasta el menor se había pervertido. Todos. ¿Qué quiere decir esto? Que habían pervertido a los niños. Sí. Ahora, lo que menciona el hermano es muy cierto, ¿no? Hoy en día, por eso dice la Biblia, será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para los de este tiempo. ¿Por qué? Porque en aquellos días quizás pues no era una ley, ¿no? Y ahorita eso es lo peor, que los gobernantes lo están haciendo ley, olvidándose de los preceptos. Y digamos, aunque un país no sea cristiano, aunque un país sea idólatra, pero todas las constituciones nacionales de cualquier país están fundamentadas en los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto una ley moral tanto en tu mente como en tu corazón para saber qué es lo bueno o lo malo, independientemente de la cultura que sea. Hay algo en tu corazón que Dios puso que se llama conciencia, que sabes que estás obrando bien o estás obrando mal de acuerdo a los estándares que Dios ha dictado. Y todas las constituciones del mundo tienen eso, ¿no? A excepción quizás del Corán, porque dentro del Corán todavía también hay preceptos bíblicos, solamente que estos cuates lo transversaron y dicen que ahora matar cristianos, israelitas y cualquier occidental es bueno y que Alá te va a estar esperando allá con un harén de 9 vírgenes, cosa que pues sabemos que su único harén van a ser 9, pero demonios. Son yihadistas. Ha de ser Lilith, la primera esposa de Adán que traicionó. Sí, ya hay gente que, hay gente y hay religiones que han venido pues transquiversando y han venido torciendo la verdad en el transcurso de los siglos y tratando de aterrizar una vez más en lo que estamos viendo, pues de nosotros depende mantener la verdad sobre la mesa y mantener la verdad sobre los que están cerca de nosotros. ¿Para qué? Para que no haya tal vez filosofías, en algún momento gente que va a intentar convencer, siempre las va a ver sobre el entorno, pero de nosotros depende estar recordando y recordando cuál es la verdad. ¿Para qué? Para que no haya un momento en que los que nos rodean o nosotros mismos nos desviemos. Imagínate que al rato, así como está la traducción, ¿no? La traducción nueva de la Biblia, donde ya no viene el nombre de Dios, tanto el nombre de Dios Sí. como el antiguo y el nuevo, es el Señor. Al rato que pasen 2 o 3 generaciones, le pueden poner Panchito en lugar de Jesús, se le puede poner Superman o Tarzán, y lo van a creer, porque así se lo van a hacer creer. Entonces, la obligación de nosotros es conservar y preservar, aunque sea verbalmente, diciéndole, aquí se llama Jesús de Nazaret, Jehová o Yahvé, como está escrito en la Biblia, Sí. para que no se pierda el nombre, porque si no, ahora te va a ser, el mismo Señor puede ser Luzbel, se llama Luzbel, Y ya las hay, hermano, o sea, ya hay, debe de haberlas ya. ya hay versiones que están completamente torcidas, o sea, ya las hay. Eso hay que enseñarle a los Sí, hijos, o sea, eso y uno conocerlo también. la cuestión está, hermano, y acá yo creo que viene la advertencia para nosotros y la amonestación de que cómo vamos a decirles si no sabemos. O sea, por eso es la importancia de estudiar la palabra, de alimentarnos de la palabra fiel y verdadera, lo que sea, Dani. La profecía más real y más fidedigna es la palabra de Dios. Si nosotros no la estudiamos, no nos alimentamos, no la intentamos vivir, evitar, escudriñar, todo lo que conlleva, no vamos a poder enseñarles a otros porque no la conocemos. O sea, lo que usted comentaba, hermano Toño, de estos, pues estas fricciones que hay con su hijo. Bueno, pero si en algún momento usted deja de estudiar, se aleja del Señor, ya no va a haber una forma en la cual usted le hable porque usted no va a tener cara para decirle. Pero si usted está alimentándose de la palabra, está caminando en la verdad del Señor, usted dirían, voy con el pecho limpio a decirle, ¿sabes qué? Te estás equivocando. Estás haciendo las cosas erróneamente y te lo digo tal vez porque puedes decir, bueno, pero tú cómo eras, bueno, pues por la experiencia te lo estoy diciendo, te vas a equivocar. Y eso es algo que es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Cuando le digan así, ¿tú cómo eres? Él conoció, dígale, ¿cómo era Pablo? Exacto. Sí, no somos perfectos. Claro. Somos siempre, como decía aquí el hermano, si alguien da su
su prédica, pero no se esfuerza en su persona, pues solito se va a hacer juicio para sí mismo, solito se va a desbarrancar. Sí. Tristemente es juicio por uno mismo, no del pueblo de Dios para uno. Se acabó, no hay otro. No, y el Señor mismo dijo, ¿quién es el que tiene necesidad de médico? El enfermo. Así es. Cuando lo acusaban de glotón, vas a comer ahí con aquellos. Pues, ¿quién viene por los que están perdidos, no? Por los que están sanos, dice. Exacto. Prosigue, hermano. ¿En cuál nos quedamos? A ver, en el... ¿Esta cuál le dice? Déjame. Leí cuando... Leyó el 3. El 3, ¿verdad? Capítulo 3. Acabaste el 3. Terminó el 3. Ajá, el 3. El 3. Entonces les doy el 4. ¿Te leo todo el 4 o quieres que Como quiera, Sí, hermano, sale, pues. o de sus notas y vamos Órale, pues. siguiéndole. Sin miedo. Tenemos aquí dice, Jehová llama a Samuel en el 3, bueno, ya le dice el 3, vamos a, que no vamos a trazar. Dice el otro día un video que estaba viendo ahí en YouTube de que los que estaban exponiendo, uno iba rayando, ¿no? Dice, ustedes dirán, ¿por qué va rayando? Dice, porque me voy al monte. Dice que de donde él es, cuando está uno hablando y ya te perdiste, dice que entonces, no, es que ya te fuiste al monte. Regrésalo, regrésalo. Dice, por eso voy viendo. Dice, Bueno, rayando. no te iba a decir, hermano, es que se fue. Ya me perdí, dice, ¿no? Cuando vas ahí al monte, los árboles van marcando, cuando vas, pues te pierdes, a la última muestra de dónde sigue. Voy de regreso. Bueno, dice, los filisteos capturan el arca. Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar batallas contra los filisteos. Israel fue vencido y los ancianos decían, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Trajeron el arca del pacto de Dios. Todos gritaron de júbilo, la cual moraba entre los querubines y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Pero nuevamente Israel volvió a perder y la arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí. Y cuando un hombre de la tribu de Benjamín llegó el mismo día a Silo, he aquí que Elí estaba sentado en una silla, y cuando fue a comunicar la noticia a Elí que Israel había sido vencido en batalla y que el arca había sido tomada y sus dos hijos habían muerto, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Y así acaba la historia triste de Elí, cuando pudo haber sido lo contrario. Acaba triste porque murió desnucado y murió tal y como Jehová había dicho que iba a hacer, que no iba a perdonar. Y lo peor de todo no es morir, sino llegar todavía a recibir lo que le esperaba a ellos, porque conocían de la palabra. Cuando no se conoce, a lo mejor dice, bueno, pues no conocía, a lo mejor Dios en su vida misericordia juzga mi corazón y mi proceder, pero cuando conocemos y no hacemos lo que debemos hacer, sabemos a lo que nos atenemos. Y ahí sí es donde la espada de Dios es filosa y de doble filo, y hay que tener temor de Dios y hacer o tratar de hacer lo mejor que se pueda en nuestra vida. No somos perfectos, pero en base a estas enseñanzas que aquí estamos escudriñando y leyendo y compartiendo y estudiando y enriqueciendo entre nosotros, pues sí cuesta trabajo hacer y tomar decisiones en nuestra vida personal como cabeza de familia, y a veces cuando se es pues un ministro de la iglesia, pues no nomás mirar el diezmo, mirar la ofrenda, sino mirar el corazón de la persona que está, si está mal, decirle la verdad, a lo mejor se va y se pierde esa ofrenda que a lo mejor servía para pagar la luz. Pero que no se pierda su alma. Exactamente, y sí se pierde, y él ya libró la sangre de esa persona que venga sobre su cabeza por no haber hecho las cosas, como decía el hermano. Y si él se va a otro lado y sigue haciendo lo mismo, es su responsabilidad delante de Dios y ya no del ministro o del hermano que predica la palabra. Esa es la realidad, ¿no? Ya queda cuestión personal y ya él no lleva esa carga de decir, bueno, no se lo dije y se fue, le endulcé el oído. O a lo mejor trató de hacerlo de la manera personal usando la psicología y todo lo que se quiera, los argumentos bíblicos, pero a veces si no se puede, hay que decir la verdad. Fíjese, hermano, que Tristemente, ¿no? hace años, bueno, Daniel y Edwin conocieron a un chico que
que participaba en la alabanza. Pero este joven de repente se empezó a dejar crecer la mata, así. Y un día le dice, me acuerdo que me dijo a mí el pastor, ¿sabes qué? Dile que se corte el cabello. Y yo me acuerdo que yo hablé con él y que me manda así a volar. No. Bueno, yo te digo porque si no te lo cortas ya no vas a pasar. O sea, te conviene que respetes las reglas. Y no, en lugar, me acuerdo que ese día él fue a hablar con el hermano y a defender su posición. Y bueno, pues tampoco aceptó lo que el pastor le dijo. O sea, imagínense un tema tan simple como el cabello largo en un varón. Entonces va y me acuerdo que entra bien enojado y me dice, no, pues lo que Dios ve es el corazón y Dios ve el interior, Dios no está viendo mi cabello, que no sé qué, que no sé cuándo. Y al siguiente día me dice el pastor, ¿sabes qué? Ya no lo vuelvan a poner. O sea, para empezar, más allá del cabello, no obedece. Y pasó eso. O sea, se fue de la iglesia. ¿Por qué? Porque no era comprendido. Al día de hoy, no sirve en ningún lado. O sea, nunca volvió a participar en otro grupo de alabanza de una iglesia. ¿Por qué? Por rebelde. Por rebelde. Porque desobediente. Sí, o sea, se le marcó y él en su mente dijo, no, yo pienso que así no es. Se le disciplinó y se alejó de Dios. Quizás hubiera sido congregante nada más, pues ya es tu cuestión, pero si pasas a servir y reglas y quieres servir, las reglas se acatan. Sí, o sea, es algo... Es como la María, no está pachón, no te aceptan. Sí, Son las reglas pegadas. Sí, no. Quieres bien, si no también. Uy, claro. Sí, o entra una persona a trabajar a algún lado y el otro día escuché no me acuerdo de qué trabajo fue, pero le dijeron que se quitaran las barbas. Le dijeron, acá por favor, vas a venir bien peluqueado y sin barba. Así, y Sí. ¿Quieres el trabajo? Fíjate que algo sí, cierto. O sea, poder decir es que es una exageración, bueno, pero esas son las reglas. Sí, son las normas. Bueno, las reglas siempre han existido, ¿no? Tómalo, déjalo. Antes tenías que cortarte a raspa el pelo porque te dan trabajo y no tenías que tener casquete corto, decían. Sí. Ahora, entre más tatuajes tienes, más trabajo te dan. Está duro. Sí, cierto. Prosiga, mano. Pues ahí terminamos con Elí. Dice que Elí había juzgado a Israel durante 40 años y tristemente se le recuerda esos 40 años por dejar a sus hijos que hicieran todo lo que quisieran, engordarse a costillas de las ofrendas de Jehová Dios, de no cumplir con los preceptos que marcaba el estar ayudando a su papá y que su papá sabía las obligaciones de sus hijos y no los obligaba a cumplirlas y que sabía que sus hijos fornicaban en la entrada de la puerta de la adoración, no le decía nada. Entonces, qué tristeza que se recuerden las personas así por lo malo y no por lo bueno. Se comienza bien, pero a veces termina mal. Y es una paradoja que pocas personas hicieron lo bueno y la mayoría falló. Como decía, además no somos más que carne, pecadores, que a veces nos dejamos llevar por los sentimientos que no son malos, pues depende de cómo están encausados. Y cuando se conoce la ley de Dios y no se aceptan o no se hacen sus preceptos, uno carga con eso. Y aquí como acabó, sus hijos muertos, como dijo Dios, y él murió también de mala manera. O sea, sí es triste que lleguen esos momentos de esa manera y que se recuerden por no estorbar y por no enseñar a sus hijos, por no obligarlos o por no correrlos. A lo mejor quizás él ya no tenía la edad, porque estaba cansado, estaba grande, quedó ciego, inclusive dice acá. Sí. Pudo llamar a otros, quizás habían cumplido, si no al 100% la palabra como él, pues lo hubieran hecho mejor que sus hijos. No sé qué comentario tengan ustedes. ¿Algún comentario, hermano? Bueno, es que yo pienso que la obediencia es lo más importante en todo esto, porque como esos muchachos, ¿no? Sí. Que estaban diciendo y no quería cortarse el pelo simplemente porque no quería. Entonces, como tú dijiste, no era tanto el pelo, sino era la obediencia. Y en todo momento y en todo lugar,
hasta desde el principio de la fundación del mundo con Adán y Eva, el problema fue que desobedecieron. Entonces el pecado siempre está en la desobediencia. Sí, no queremos hacer lo que nos dicen y queremos hacer lo que se nos dé la gana. Y entonces ya estamos entrando por un mal camino, ¿no? Entonces el leer la Biblia, el adiestrarse, el escudriñar la palabra, tiene todo eso mucho que ver. Y a veces simplemente no queremos nada con la palabra del Señor, no queremos nada con la iglesia, no queremos nada. Y entonces tomamos un rumbo que nos lleva por fuera de la iglesia, fuera del Señor solamente. No quiere decir que seamos perfectos, pero si conocemos, vamos a esforzarnos en hacer las cosas lo mejor posible. Podemos traer caídas, podemos caernos, pero también arrepentirnos y Dios ve el corazón de cada uno y nos ayuda a seguir adelante, ¿no? Porque vivimos en un mundo conflictivo, en un mundo lleno de tentaciones, en un mundo que fallamos con la mirada, como dice el hermano, y sí es cierto. Ya sé que me gustan las mujeres, si volteo a ver a una mujer, o sea, lo contrario, veo a un hombre que está peor todavía, ¿no? Pues ya está más desquiciado este lugar. Entonces ya, pues hay que esforzarnos por hacer lo correcto y ya Dios que puso el corazón de cada uno de nosotros, pero que tratemos de ser un buen ejemplo para los hijos, o para quienes nos están viendo o son vecinos, para poder hablarles de Dios y digan, bueno, pues cuando menos se esfuerza y si dicen, es peor que yo y todavía me habla de Dios, no va a creernos. No. Sí, así es. ¿Hay un comentario, Jonah, de lo que tengas ahí? No, pues ahora sí que podríamos pasar con Samuel, ¿no? Ya para cerrar, para cerrar el tema. Si trae alguna nota, hermano, sí, ya, cómo no, ya sí, cerramos. Sí. Dice Samuel, juez de Israel. Samuel habla a Israel. Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y él los librará de todos los filisteos. Y entonces lo oyeron y quitaron todos sus ídolos, y solo sirvieron a Jehová. Esto nos demuestra que realmente, aunque conocían del Dios verdadero, seguían adorando los ídolos. Pero pues eso muchas veces era porque seguían casándose con mujeres que eran fuera de la tribu y los hijos iban adoptando cosas y las generaciones se iban cargando con la idolatría, el yugo desigual. Sí. Y dijo Samuel, reunid a todo Israel en Mizpa y yo oraré por todos ustedes a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Le pidieron a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová, nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel clamó a Jehová y le sacrificó un cordero de leche en holocausto, y Jehová lo oyó, e Israel salió vencedor. Tomó Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y se le puso por nombre Eben-Ezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron a entrar más al territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidos a los hijos de Israel todas las ciudades que los filisteos habían tomado desde Ecrón hasta Gat. E Israel libró su territorio de la mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Y todos los años iba y daba vuelta de Betel a Gilgal y Mizpa, y juzgaba a Israel y en todos estos lugares. Y después volvió a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. Aconteció que había envejecido a Samuel y puso a sus hijos por jueces sobre Israel. El primogénito fue Joel y el segundo Abías, y eran jueces en Berseba, pero no anduvieron sus hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron,
He aquí que tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Esto no le agradó a Samuel, y oró a Jehová, y dijo a Jehová, a Samuel, oye la voz del pueblo, todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí, porque no veré más sobre ellos. Samuel les dijo todo esto que les había dicho Jehová, pero ellos dijeron, queremos un rey como todas las naciones. Y les dijo Jehová, Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Y Jehová envió a Saúl, y Jehová le envió a Saúl a profetizar a Samuel, y el profeta Samuel y el pueblo invistieron allí a Saúl, porque rey delante de Jehová en Gilgal, y sacrificaron allí una ofrenda de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Samuel fue sacerdote y juez y profeta de Israel de 1067 a 1020 a.C., juzgó 47 años, comenzando cuando tenía 38 años y murió a los 99 años. Esto último lo busqué y lo encontré como una información, pues ahora sí, quién sabe si sea Histórica. verdad, pero es histórica. Pero realmente, pues fue el último y que él se opuso a que hubiera un rey, pero Jehová le dijo, oye la voz del pueblo, porque a ti no te desechas sino a mí. Y ya oró Samuel por el pueblo y al final les dijo todo lo que Dios les había dicho, que un rey va a tener que tomar de lo que provee el pueblo, de lo que cosecha. Va a tener que tomar gente de las familias para que le sirvan y lo atiendan en el palacio. Va a tener que tomar siervos que trabajen para él. Y aún así ellos estuvieron de acuerdo, porque ellos vivían como tribus que eran independientes y nunca habían servido un rey, pero quisieron imitar a todas las naciones que tenían un rey y se sometieron a eso. Y aún así Jehová Dios siguió apoyándolos porque Samuel oró por ellos. Quiero decir que ahí se acaban los jueces de Samuel, fue el último, y comienza el reinado de Saúl, que ya todos conocemos, los que hemos leído la Biblia y por lo que nos han enseñado también en las prácticas, porque también es otra historia. Sí. No, algo que es algo para resaltar en cuanto a Samuel, que también sus hijos. También, exactamente. También sus hijos fallaron, ¿no? En el capítulo 8 dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Ahora, acá hay un punto importante. No era lo mismo un juez que un sacerdote. Los hijos de Elí, ellos sí ejercían el sacerdocio. Estos no. Estos no, estos eran jueces. Eran jueces. ¿no? Así como administradores de algunas tribus. Dice... Entiendo que ellos tenían más conocimiento, perdón, entiendo que tenían más conocimiento de la palabra, que no se la daban a cualquiera, los hijos de Elí, que los hijos de Samuel. Ahora, igual algo que es tremendo es que Elí era descendiente de Aarón y de esa línea sacerdotal, y porque Elí no marcó un alto a sus hijos, se rompió el sacerdocio arónico como venía estipulado en la ley. Por eso, ahí se rompió porque Elí no frenó a sus hijos. Esa fue una de las consecuencias del pecado de Elí y de sus hijos. El sacerdocio arónico, que se le llamaba, ahí se rompió. Se perdió ahí. Ahora, después viene el profeta. Por culpa de Leví. Sí, de Elí. Ahora, en cuanto a Samuel, Samuel es profeta, y sus hijos, él no los pone como sacerdotes, no, como él los pone como jueces, ¿no? Entonces, pero también acá dice que ellos se corrompieron. Sí. Y yo estaba analizando, sí. Qué tremendo, ¿no? Sí, o sea, yo me imaginaba a los hijos de Samuel como a los alcaldes que llegan en los lugares, ¿no? De acá de nuestro México, que primero le echan todos los kilos, pero ya que llegan se corrompen. Y mucho servidor público, ¿no? Sí. Entonces, voy a leerlo. Dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo, Abías. Y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones.
aquí podemos entender que aún Samuel, andando en los caminos del Señor, y uno de los versículos que leímos, me parece que fue en el capítulo 4, que decía que todo el pueblo veía que Samuel andaba caminando en la línea. Sí. O sea, todos reconocían, dice, desde Dan hasta Berseba, o sea, del norte al sur, reconocían que Samuel era un hombre de Dios. Y era un servidor nada más, porque todavía no era ni sacerdote, cuando comenzaba así de niño. Sí, no, y en realidad... un sirviente, por decirlo así, sí, nada sí. más. O sea, Samuel nunca llegó, tal vez, a ese grado de ejercer un sacerdocio como lo hacía Elí. Él llegó nada más así como... Él fue un vocero de parte de Dios. Fue un vocero Exactamente. que sí ejerció el sacerdocio, Sí, pero no porque también yo estoy seguro... no venía en la rama del sacerdocio. O sea, yo creo que Sí. él respetó mucho eso. Sí. O sea, él no usurpó, no, pues ya se murió Elí, yo voy. No, Samuel se entiende que respetó esa línea arónica Sí. de Elí. Conocía de eso. Sí, lo conocía la verdad. Pero sus hijos en la siguiente generación se corrompen. Ahora, nosotros podemos ver, acá no habla, no recuerdo que hable sobre un castigo mortal sobre los hijos de Samuel, No, ni sobre el mismo Samuel por eso. no, en el otro sí lo marca perfectamente Sí, no, y con eso termina. Aquí no. Aquí no, aquí como que güey, hubo Sí. más Porque no eran sacerdotes, misericordia, sí. porque no estaban en el altar. O sea, cuando se jugó con las verdades divinas en el servicio a Dios no le gustó. Pero ellos eran jueces, eran más administradores. Sí. Ahora, Samuel sí, estoy completamente seguro que Samuel fue y amonestó a sus hijos. Estoy completamente seguro. Pero, bueno, la historia lo marca y podemos ver que Samuel murió muy anciano. Sí. O sea, 99 años dice. Y podemos también ver en la palabra que Y Samuel murió santamente, por decirlo así. sí, o sea, anduvo siempre en la línea, Sí. ¿no? Y eso es... Pues quiere decir que ese güey lo regañó y hizo su trabajo. Y, sí, tal vez se enojaron o tal Sí. vez no aceptaron la ni le corrupción. hablaron ya. Y, Sí. O tal vez se quedaron ahí. o el pueblo dijo que se queden, pues total, a todos nos complace, pues hay billetes. Sí, en la corrupción. Sí. Y llegó el momento en que así termina, ¿no? Los jueces, y como decía nuestro hermano, aquí empiezan los reyes. Sí. Aquí empiezan los reyes, ¿no? ¿Algún comentario final, Edwin? Hermano Toño, hermano Galicia, Robert. Ya no está Robert. Mi Robert. Él se fue. Dani Tapia. Pues nada más hacer lo que dar fe de eso, porque mi abuela lo hizo mucho conmigo. Cuando era niño, dice, hablando en el seno familiar, siendo cristianos, dice, ¿qué decía Dios, qué Dios mandó a los israelitas? Háblale a tus hijos y a los hijos de tus hijos todas estas palabras de la ley, andando por el camino y al acostarte y al levantarte y en todo cuanto hicieres, háblale la palabra. Igual, como lo comentaba el hermano Toñín, ¿no? De que, pues, si su hijo le dice, ¿tú cómo eras? Eso Dios ya lo juzgó, Dios le pedirá cuentas, ¿no? Y como hijos, pues a veces somos muy dados a juzgar a los padres, pero cuando pasan ciertas cosas en nuestras vidas, pues entendemos, ¿no? Quizás a veces el proceder de los padres o el por qué nos lo decían, ¿no? Pero mientras, cuando somos hijos, no vemos eso. Y a veces decimos, ¿cuánta razón tenía el viejo? Sí, pero pues ya después de darnos 2 que 3 trancazos y rompernos la boca y ya, pues, pararnos, arrepentirnos y pedir perdón a Dios, es que entendemos. Pero mientras, debemos simplemente permanecer en la línea también como hijos de Dios y no claudicar entre todos los pensamientos que hay hoy en día, sino permanecer ahora sí como permaneció Samuel, a pesar de que sus hijos se desviaron, pero él cumplió con enseñarles, a diferencia de Elí, porque dice la palabra que sus hijos no conocían a Jehová, mas los hijos de Samuel, la Biblia no dice eso, mas dicen que pervirtieron el derecho, lo cual nos lleva a pensar que para poder pervertir algo es porque lo conocen, y hoy en día le llamamos apostasía. Así es que podemos sacar esas conclusiones, ¿no? Por el razonamiento que Dios. Más que seguir parados en la brecha y seguir honrando y buscando a Dios. Así es. De la palabra. Así es. Pues vamos a despedirnos, hermanos. Ahora sí que ya son las 11. Ya hace hambre.
Vamos a dar gracias por conectarse. Vamos a seguir en este sistema de reuniones presenciales y en línea, las mal llamadas híbridas. Bueno, hermano Dani, despídanos. Vamos a orar. Vamos a hablar, hermanos. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, te damos gracias, Padre, que nos diste esta oportunidad, Señor, de aprender más de tu palabra, Señor, y porque nos das la oportunidad, Señor, de tener estas reuniones, Padre Celestial, para que todos nosotros, mis hermanos y yo, Señor, estemos en contacto unos con otros, Padre Celestial, por este medio, y también, Señor, aprendiendo de tu palabra. Te pedimos que todo lo que, Señor, estamos escuchando, Padre, que no nada más quede grabado en nuestras mentes, sino también en nuestros corazones, Padre Celestial, y que tú, Señor Padre Celestial, que has hablado en nuestros corazones y en nuestras vidas, Padre, que permitas que nosotros llevemos todo esto, Señor, a cabo en nuestras vidas, en nuestra enseñanza, Padre, con nosotros, con nuestros mayores y también con nuestros hijos, enseñándoles, Padre, que tú eres el Señor, el Salvador, el protector, el proveedor, Señor, de nuestras vidas, Padre. Que nosotros también aprendamos, Señor, de nuestros mayores, pero que también enseñamos, Señor, a todos nuestros hijos y a todos los que vienen abajo de nosotros, Padre Celestial, pero por medio de nuestra vida y de nuestro ejemplo, Padre, que seamos ejemplo, Señor, de que tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador y nuestro Dios. Y ahora que salimos, Padre, y que terminamos esta reunión, despídenos, Señor, en paz a cada uno de nosotros, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, y que un ejército de ángeles more alrededor de nosotros, Padre, para que tú nos guardes de todo mal, de todo accidente y de todo incidente y de todo ataque del enemigo. Pues te lo pedimos todo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Salen, mis hermanos. Seguimos en contacto. Robert, Dios te bendiga. Bendiciones a todos. Que descansen. Así que mañana hay que ir a laborar. Mi Dani, ahí estamos en contacto. Es echar unas papitas a mi salud. unos buenos hot dogs, vas a ver. Ahí te mandamos foto. Nos vemos. Bendiciones. Hasta luego.